Y vamos a empezar con un panel hablando del futuro en ESMaestras. Solicito a los presentadores y al doctor Martín Layú nos puedan acompañar. El doctor Layú es quien va a moderar este panel. Y por favor, los invito al estrado para... dame un plan. Sí, sí, todos, por favor. Comenzaremos esta sesión con una plática por la doctora Liliana Gómez Flores Ramos. La doctora Liliana Gómez es epidemióloga molecular, doctora en genética humana por la Universidad de Guadalajara, diplomada en genética por la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y en genómica por la Universidad de Johns Hopkins. Actualmente es investigadora de la CECITI en el Centro de Investigación en Salud Poblacional. También se desempeña como profesora de la Escuela de Salud Pública de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1. Entre sus áreas de interés destacan las disparidades y las causas genéticas subyacentes de las enfermedades crónicas, particularmente del cáncer en poblaciones latinoamericanas. Doctora Liliana, ¿nos acompaña al estrado? Aquí está el apuntador. Presentaciones. Denos un segundo, tenemos una falla técnica. ¿Les digo? Hola, no sé si pueden aparecer las presentaciones acá en la pantalla porque nosotros no lo vemos. Bueno, en lo que eso se arregla, maestras, si me alcanzan a ver, es que está esto muy alto. Y aunque estoy en un banquito, siento que me queda grande. No tienen idea de lo emocionados que estamos todos aquí en el equipo de verles, de por fin tenerlas presentes. Qué palabras tan hermosas, qué claridad respecto a la contribución que juntos estamos logrando y el esfuerzo que queremos hacer es no solamente que esto sea benéfico para las siguientes generaciones, pero que podamos, como lo decían las maestras, empezar a hacer política pública para las mujeres. Entonces, reconozco que las mujeres unidas podemos lograr avances bien importantes. Entonces, en el proyecto también somos un grupo importante de mujeres que estamos haciendo investigación y reconocemos mucho el trabajo que ustedes hacen. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy particular y es cuáles son los resultados que hemos encontrado respecto a cáncer. Y entonces, básicamente lo que queremos presentar el día de hoy es qué hemos hecho en los últimos años y qué vamos a hacer los próximos años, cuál es la agenda, cuáles son los temas que importan y cómo queremos impactar la salud pública con este estudio. Ya voy. Sí, le estoy dando para abajo. Sí, solo tiene hacia abajo y le estoy dando. Discúlpenme. Para el otro abajo. Hola. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la carga del cáncer. Si bien los países que antes se les llamaba de primer mundo o de ingresos altos tienen tasas más altas de incidencia y mortalidad de cáncer, esto va a empezar a cambiar en el mundo y ya se está viendo un cambio en la tendencia. ¿Qué quiere decir con esto? Se estima que para el año 2050 el número de casos de cáncer se va a duplicar y el número de mortalidad por cáncer también se va a duplicar. Pero estos aumentos no se van a distribuir de forma equitativa en todo el mundo. Lo que sabemos es que la carga de enfermedad va a estar principalmente en países como los nuestros. ¿Por qué? Porque estamos atravesando un cambio de estilo de vida desde los años 80, 90, que se introdujeron una gran cantidad de productos distintos a nuestra alimentación, que cambió el estilo de vida. Entonces, las mujeres que estamos en esta región del mundo vamos a enfrentar mayores retos y mayores riesgos de cáncer. Entonces, para nosotros es muy importante poder identificar cuáles son los hábitos, las conductas y las exposiciones que nos ponen a las mujeres en mayor riesgo de cáncer. Ahora, durante muchos años la epidemiología ha visto factores de riesgo o exposiciones y un desenlace. Sin embargo, conforme aumenta la tecnología
genómica, molecular, de datos, las cohortes poblacionales como la nuestra, estos grupos de investigación, cada vez integran información más diversa para poder entender no solamente qué factores nos exponen o nos aumentan el riesgo, sino cómo lo causan. Es decir, no solamente decir comer frutas y verduras mejora mi salud, sino a través de qué mecanismos biológicos lo logra. Y esto es hacia donde la ciencia poblacional está empezando a caminar. Es por eso que muchas de ustedes han sido invitadas a donar muestras de sangre o muestras de cabello, algunas otras en jornadas muestras de orina, porque eso nos puede dar información de biomarcadores que nos pueden ayudar a entender cómo los factores a los que nos exponemos causan ciertas enfermedades. Entonces, en ESMaestras estamos tratando de integrar, además de toda la información de cuestionarios, la información que obtenemos de muestras sanguíneas, la información que obtenemos de cabello y próximamente o ya estamos integrando algo que se llama patología digital. Algunas de ustedes que han tenido cáncer nos dan la oportunidad de poder buscar las laminillas e investigar más sobre cómo se ha comportado el cáncer en algunas de las maestras que han reportado tenerlo. Ahora, ESMaestras durante muchos años fue construida para poder investigar cáncer. Sin embargo, hace 20 años todos aquí éramos mucho más jóvenes y la probabilidad de encontrar un cáncer era más rara. Sin embargo, conforme la corte ha ido creciendo en edad, hemos identificado un mayor número de cánceres. En México tenemos un reto importante para este estudio y el cáncer. Si ustedes no nos contestan su cuestionario porque no pudimos hacérselo llegar a la escuela o porque no tuvieron tiempo, nosotros es difícil entender si tuvieron alguna enfermedad. Entonces, hemos desarrollado junto con el equipo de investigación una metodología para poder hacer cruces con bases de datos de atención médica, de mortalidad e identificar de las 115,000 quién va desarrollando cáncer. El año pasado por fin pudimos validar esta metodología y la Corte es al día de hoy la corte de cáncer más grande de América Latina, de cáncer en la mujer. Entonces, toda la información que vamos a empezar a producir de ahora en adelante es la primera vez que se conoce en el mundo de la investigación en nuestra región. Entonces, por eso quiero felicitarles porque ya somos una cohorte que puede investigar cáncer. Ahora, queremos pasar de factores de riesgo a prevención. Se sabe que las estimaciones es que el 42% de las muertes por cáncer se pueden evitar con cambios en el estilo de vida. Entonces, es nuestra responsabilidad como investigadores entender cuáles son esos factores de riesgo para poder disminuir la mortalidad. Y quiero dar algunos ejemplos de los datos que ustedes nos han dado y qué es lo que hemos encontrado. Entonces, ustedes recuerdan esos cuestionarios larguísimos en donde les preguntan cuántos refrescos toman, cuánto azúcar le ponen a su café, cuántas veces comen qué comida, y nosotros lo conjuntamos en este estudio para investigar si el consumo de carbohidratos de mala calidad o azúcares simples, azúcar común, y el consumo de fibra tenía alguna relación con cáncer de mama. Lo que nosotros observamos aquí es que aquellas maestras que reportaban consumir más frutas y más verduras y por lo tanto más fibra, tenían menor riesgo de cáncer de mama, 21% menos de riesgo de cáncer de mama. Por el lado contrario, cuando investigamos el consumo de refrescos en particular, identificamos que aquellas maestras que reportaban haber consumido más de 4 refrescos a la semana tenían 25% más riesgo de cáncer. Entonces, estos dos ejemplos claros nos pueden ayudar a impulsar política pública. Como ustedes comentaron, en las escuelas ya hay un impulso importante para poner sellos de advertencia a aquellos productos que tienen mucho azúcar. Sabemos que es importante para el desarrollo de diabetes, pero este estudio además informa que el consumo de refrescos aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, ese es un resultado que es de los análisis que realizamos con la información. Ahora, hay otra parte que es muy importante, ¿no? Sabemos qué factores de riesgo
aumentan la probabilidad de tener cáncer. Sin embargo, queremos también preguntarnos si podemos predecir el riesgo individual de cada mujer a padecer ciertos tipos de cáncer. Para esto iniciamos un proyecto financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología para validar y desarrollar un modelo de predicción de riesgo de cáncer. Entonces, lo que nosotros observamos es que los modelos de riesgo que se han desarrollado en otros países no sirven directamente para México. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos patrones diferentes reproductivos, de estilo de vida, y entonces tenemos que adaptar esto para que podamos con mayor certeza saber quiénes tenemos mayor riesgo y poder hacer acciones preventivas o de tamizaje temprano. Justamente como ustedes lo comentaban, no solamente hacer algo ya que ocurrió la enfermedad, sino entender quién tiene mayor riesgo y tomar acciones preventivas. Entonces, lo que nosotros observamos, como les decía, es que los modelos de Estados Unidos no funcionan bien, sobreestiman el riesgo en general de las mujeres, sobreestiman 42%. Pero cuando nos vamos a poblaciones más específicas, vemos que este riesgo aumenta mucho más. ¿Qué podemos concluir de aquí? Lo que sí logramos ya es poder predecir cuántos casos de cáncer ocurrirían en México con ciertas características de la población de mujeres. Entonces, esto es un avance importante, pero queremos ir más allá y desarrollar modelos para predicción de riesgo individual. Ahora, otro tema en cáncer que es muy importante, que ya lo mencionaban las doctoras del panel, es el cáncer de inicio temprano o el cáncer en mujeres jóvenes. En México en general el cáncer de mama se diagnostica 10 años antes del cáncer en mujeres en Estados Unidos. El 28% de las participantes del estudio que reportaron tener cáncer de mama eran menores de 50 años. Entonces, esta proporción de participantes nos ayuda a entender cuáles son los factores del estilo de vida que aumentan la probabilidad de cáncer en mujeres jóvenes. Vimos, por ejemplo, que el factor más importante es el uso de anticonceptivos hormonales, que aumenta un 27% el riesgo de cáncer en mujeres jóvenes. Entonces, esto también nos ayuda a dar claridad para que las mujeres podamos tomar decisiones entendiendo cuáles son los riesgos y beneficios de las decisiones que tomamos. Ahora, otro ejemplo de investigación en cáncer de mama en mujeres jóvenes que hemos hecho es que comparamos a aquellas mujeres que tenían un estilo de vida llamado más saludable. Hay 8 recomendaciones para prevenir el cáncer, entre las que están hacer ejercicio, consumir cierta cantidad de frutas, de verduras, no tomar bebidas azucaradas. Lo que vimos es que aquellas mujeres que practicaban un estilo de vida más saludable tenían 20% menos riesgo de cáncer antes de los 50 años. Como les decía, las cortes se están volviendo cortes que integran también mecanismos biológicos, no solamente estilo de vida, sino biomarcadores. Y aquí tenemos un ejemplo de una publicación que se hizo en colaboración con investigadores de Francia, en donde podemos identificar algunos biomarcadores que están asociados con la densidad mamaria. La densidad mamaria es un factor de riesgo para cáncer de mama. Entonces, digamos, queremos avanzar hacia biomarcadores que puedan también ayudarnos a identificar quién tiene más riesgo. Ahora, algo que es para nosotros muy importante desarrollar en nuestra región es aquello que se llama equidad en cáncer o describir cómo mujeres en distintas condiciones de vida tienen también distintos riesgos. Nosotros observamos cuando comparamos aquellas mujeres del estudio que hablan una lengua indígena o cuyos padres hablan una lengua indígena contra aquellas mujeres que no hablan una lengua indígena y vimos que las maestras que hablan una lengua indígena practican ciertos hábitos que probablemente estén relacionados con una menor incidencia de cáncer. Las maestras que reportaron hablar una lengua indígena tienen 50% menos incidencia de cáncer. Entonces, también esto nos puede ayudar a entender cuáles son los hábitos que ellas tienen para poder practicarlo el resto de nosotras. Ahora, las preguntas que
que tenemos el compromiso de responder en los próximos años del estudio respecto a cáncer. La primera es cuál es el riesgo individual. Queremos poder predecir el riesgo individual de las participantes y en general de las mujeres mexicanas para poder tener acciones de tamizaje temprano. La segunda es el exposoma, esta palabra que se oye mucho y básicamente es entender cómo no nada más lo que nosotros hacemos, sino el ambiente que nos rodea, la contaminación del aire, los productos que usamos, el perfume, el maquillaje, cómo este exposoma, todo lo que estamos expuestas puede aumentar o disminuir nuestro riesgo. También el cáncer, si bien va a aumentar, los tratamientos desarrollados en los últimos años hacen que podamos, que las personas sobrevivan al cáncer y esto es muy importante. Sin embargo, queremos entender cómo sobrevivir mejor al cáncer, entonces creo que uno de los retos importantes para el estudio, sí, ya voy a terminar, es poder armar la subcorte de supervivientes de cáncer, entonces queremos entender cómo las maestras viven más saludables después de un diagnóstico de cáncer. Como les decía, el cáncer de inicio temprano es una prioridad para nosotros porque está aumentando el cáncer en las mujeres jóvenes, entonces es uno de los temas que queremos abordar. Y finalmente, pues empezaremos a trabajar en los mecanismos biológicos que explican estas asociaciones que encontramos. Y pues finalmente las 6 apuestas científicas que creo que como equipo debemos desarrollar es la plataforma mexicana de incidencia de cáncer que ya somos, pero también que seamos una plataforma para entender supervivencia, el cáncer en las mujeres jóvenes, el exposoma y las ciencias ómicas como la genómica. Creo que algunas de las que están aquí ya están participando en el estudio de cognición y genética y ya han donado muestras para análisis genéticos. Queremos desarrollar modelos de predicción de riesgo individual de cáncer, entender inequidades estructurales e investigación en la población indígena del estudio y finalmente algo que es muy importante es llevar a la política pública lo que estamos identificando. Tenemos que trabajar mucho más fuerte en empujar la política pública con la evidencia que hemos generado y pues la siguiente etapa de investigación en cáncer en ESMAESTRAS tiene que consistir en producir evidencia útil para prevenir mejor, para detectar antes, para sobrevivir mejor y para hacerlo con equidad. Muchas gracias y gracias a todo el equipo. Muchas gracias a la doctora Liliana Gómez por esta presentación que fue muy interesante. La intención de esta sección del panel es que ustedes puedan saber qué cosas están haciendo en ESMAESTRAS. Ya hablamos de lo que pasó antes, de lo que hicieron ustedes, y ahorita hay que hablar de qué está pasando y qué se planea que se vaya a hacer en un futuro. Para nuestros panelistas, si tienen duda con su tiempo de presentación, pueden voltear al frente. Tenemos a Maxine que los está saludando. Va a tener un cartelito con el tiempo y yo voy a estar acercándome del lado de la escalera para que por 2 vías puedan saber, tener esa información. Ahora vamos a escuchar, perdón, al doctor Andrés Katzin Kuhlmann, que nos hablará de la investigación de las enfermedades cardiovasculares en ESMAESTRAS. El doctor Andrés Katzin es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, con especialidad en medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Cuenta con 2 maestrías en Ciencias Médicas por la UNAM y en Salud Pública por la Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña como médico adscrito a la Dirección de Medicina del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y desarrolla actividades docentes en la Universidad Nacional Autónoma de México y también en el Tecnológico de Monterrey. Prácticamente desde sus inicios es el investigador clínico en el estudio de la salud de las maestras. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y su labor combina la práctica clínica, la docencia y la investigación, consolidando una trayectoria de excelencia en la formación de médicos y el fortalecimiento de la salud pública y medicina interna en México. Adelante, doctor. Muchas, muchas gracias. Eh, nada más. Voy a hablar en primera persona porque yo me siento parte de ESMAESTRAS desde hace exactamente 20 años. O sea, soy de los que empezaron, lo cual, además de enorgullecerme, me genera mucha gratitud. En menos de 5 minutos
les voy a exponer muy rápidamente lo que se ha hecho o ejemplos de lo que se ha hecho en investigación de enfermedades cardiovasculares, de riesgo de padecerlas en ESMAESTRAS y luego cómo, hacia dónde se puede orientar esto. Revisando el tema para esta presentación, me di cuenta que pues, en enfermedad cardiovascular lo hemos hecho bastante bien. O sea, hay más de lo que yo me imaginaba. Eh, Obviamente al principio nos daba para investigar factores de riesgo, ¿no? Entonces empezamos dando a conocer pues, cómo se distribuían los típicos factores de riesgo en la cohorte de maestras. Em, Sorprendentemente frecuencias más altas de lo esperado pues en la proporción de dichos factores. Y de manera más o menos temprana en la evolución de la cohorte, empezamos a buscar enfermedad cardiovascular subclínica. La enfermedad subclínica quiere decir que no se hace evidente todavía, ¿no? Y entonces en las jornadas, que seguramente algunas de ustedes conocen, las jornadas clínicas, incorporamos un estudio de ultrasonido de la arteria carótida, que es la arteria más grande del cuello, y que se daña de manera totalmente silenciosa desde etapas muy tempranas de el que eventualmente puede culminar siendo un daño importante, infartos en algún otro lugar del cuerpo, en fin. Esto ya estaba hace pues 2 décadas bastante bien establecido, por eso escogimos este estudio, este tipo de estudio, y con esto pudimos empezar a hacer análisis de este tipo, es decir, con los cuestionarios, que sobra explicarlos, con la toma de muestras biológicas en las jornadas clínicas y este tipo de estudios adicionales, logramos establecer, por ejemplo, que el antecedente de haber tenido a alguien cercano que tuvo que ser encarcelado aumenta el riesgo cardiovascular, por lo menos se asocia con un aumento del riesgo cardiovascular. Y de manera pues nada despreciable como muestran estos números. Eh, Además de estos análisis más sofisticados, hemos hecho otras cosas, desde análisis que llamamos transversales, es decir, la correlación de un posible factor de riesgo potencialmente causal y algún desenlace cardiovascular, algún tipo de enfermedad del corazón. Por ejemplo, una enfermedad que se llama síndrome de piernas inquietas, que por la estadística que tenemos nosotros, alguna de ustedes más de una padece, que es la necesidad de tener que mover las piernas en la noche y eso interrumpe el sueño y la mayoría de la gente ni sabe que esto es una enfermedad. Bueno, es una enfermedad que no es nada rara entre las mujeres, no es nada rara, por lo tanto, entre maestras, se asocia con un aumento de la frecuencia de hipertensión, 18%. Además de estas asociaciones transversales, hemos podido hacer estudios de incidencia, es decir, la aparición que nos conste, porque para eso sirve el seguimiento a lo largo del tiempo, la aparición que nos conste de ciertas enfermedades en la cohorte completa. Entonces, por ejemplo, cuestiones de alimentación con la aparición de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión. Em, Además de esto, viendo hacia el otro lado, con las respuestas que nos dan de antecedentes pues muy lejanos, como desde la infancia, hemos podido hacer también análisis pues importantes, como por ejemplo relacionar las experiencias adversas de la infancia, como el abuso, con enfermedad cardiovascular. Em, Nuevamente los números pues no son nada despreciables. O por ejemplo, la historia biológica reproductiva de las mujeres, es decir, cuando tuvieron su primera menstruación, por poner un ejemplo, con desarrollo de enfermedad cardiovascular. Em, Además de eso, hemos desarrollado cuestionarios absolutamente nuevos, es decir, para generar información que no tenía precedentes y que pues por la misma razón ha pasado desapercibida. Por ejemplo, hicimos un cuestionario sobre infecciones convencionales que todas ustedes tienen, y digo ustedes porque algunas son vaginales, pero las otras las tenemos todos, y que aparentemente si se acumulan también aumentan un poco la probabilidad de tener riesgo cardiovascular. Eso es algo que publicamos con información de maestras que no tenía precedentes. Hemos investigado cuestiones muy locales, ¿no? Como, pues,
la relación entre cuestiones que tienen que ver con alimentación y con los antecedentes de etnicidad propios de nuestro país y cómo esto de alguna manera se relaciona con aumento de riesgo cardiovascular. Pero también nos hemos sumado a contribuir a los hallazgos, pues prácticamente globales, como por ejemplo la relación entre tomar refrescos y tener mayor riesgo cardiovascular. Por supuesto, o muchos de nuestros análisis, eso es incluso algo que se ha cuestionado muchas veces en cortes de este tipo, pues son exclusivos de mujeres. Por ejemplo, se estudió y se demostró que hay un aumento de la probabilidad de riesgo cardiovascular cuando una mujer ha tenido pérdidas durante el embarazo. De hecho, esto tiene un gradiente, es decir, a mayor cantidad y tipo de pérdidas, mayor es el riesgo cardiovascular a futuro. Hemos estudiado también exposiciones ambientales, por ejemplo, exposición al sol, ¿no? Aparentemente puede haber ahí un efecto protector. Y hemos relacionado unas enfermedades con otras. Por ejemplo, hay mayor riesgo cardiovascular en personas, en mujeres, esto derivado del estudio de las maestras, aunque ya se ha corroborado también en otras cortes, que tienen reumatismo, ¿no? Dolor en las manos al despertar con cierta dificultad para movimiento. Es una enfermedad de lo más común, bueno, aumenta también el riesgo cardiovascular. En resumen, pues, hemos podido establecer cuestiones de incidencia, que es la principal ventaja de un estudio de cohorte, pues nuevamente muy locales, ¿no? El aguacate, por ejemplo, protege contra el desarrollo de hipertensión, hasta cosas pues, que literalmente están todavía ocultas y por lo tanto tienen implicación a futuro, como la enfermedad cardiovascular subclínica relacionada con todo tipo de cuestiones. Aquí otro ejemplo, las dificultades financieras graves, seguramente vía el estrés que generan, aumentan el riesgo cardiovascular. ¿Qué estamos haciendo hoy en cuanto a enfermedad cardiovascular desde el punto de vista de investigación? Se está haciendo un esfuerzo grande porque ya se avanzó en diabetes y en hipertensión por comprobar lo que nos dicen de enfermedad cardiovascular. Es decir, como investigadores tenemos la obligación de que si estamos estudiando a alguien que nos dice que tuvo un infarto, estemos seguros de que realmente tuvo un infarto, para que lo que analicemos sea real y nuestras conclusiones no estén equivocadas. Entonces, se está haciendo un esfuerzo grande por validar que es el principal desenlace cardiovascular, que son los infartos. Esto está en proceso. ¿Y hacia dónde? Aquí sí hablo más a título personal, hacia dónde veo que puede encaminarse después de todo lo que se ha logrado. Repito, no es poco, hacia dónde puede encaminarse la investigación de las enfermedades del corazón o del riesgo de padecerlas en ESMAestras. Uno es hablar de o estudiar algo que ya desde hace algunos años pues se le da bastante importancia, que es el riesgo a largo plazo, ¿no? Tenemos una cohorte que ya tiene 20 años, bueno, pues cómo se comporta esto de lo que les estoy hablando también a largo plazo. Otro es no despreciar el corroborar lo que se ha estudiado en otros contextos, porque resulta que no siempre las conclusiones de un estudio son reproducibles, es decir, son cuestionables. Tenemos un biobanco grande, del cual ya han oído hablar, ¿no? Tal vez haya muestras de alguna de ustedes. Es un biobanco que tenemos que aprovechar para generar nuevos marcadores de riesgo. O sea, sería pues muy interesante encontrar algo en estas muestras que nos pueda ayudar a predecir el riesgo y por lo tanto poder implementar medidas de prevención. Creo que también tenemos que voltear a ver, ayer hablamos de otras cohortes, voltear a ver a las demás cohortes y conjuntar la información para hacerla más robusta también en cuanto a enfermedad cardiovascular. Y bueno, algo que seguramente no les sorprenderá, que está de moda, hoy en día la tecnología permite monitorear a distancia, es decir, pasar de nuestros cuestionarios en papel a dispositivos, pues que prácticamente no cuesta nada, que monitorean precisamente las cosas que en investigación cardiovascular nos interesan más, como el ritmo cardíaco,
eso ya se ha hecho, pero además con análisis de inteligencia artificial, inferir cosas que antes era imposible con esa información. Se han analizado, por ejemplo, electrocardiogramas. Todos ustedes conocen lo que es un electrocardiograma y se han concluido cosas que era impensable que se pudieran concluir de un electrocardiograma. Tenemos electrocardiogramas y tenemos la facilidad para generarlos. Em, y bueno, cosas que ni yo me imaginaba hasta que las encontré. Predecir riesgo cardiovascular con las mastografías que ya tenemos. Eso también es algo que se puede hacer con este poder de análisis que representa la inteligencia artificial, bien empleado en la enorme cantidad de datos que ya tenemos en ESMAestras y que seguimos generando. Y por último, dos más, no es ni un minuto, contribuir a esto del exposoma, de lo que ya oyeron hablar. Se ha hecho un esfuerzo muy grande por la geolocalización, es decir, por identificar el sitio donde están las maestras, y eso sí, con inteligencia y creatividad lo cruzamos con otras bases de datos también geográficas, permite descubrir un montón de cosas, cosa que ya se hace en enfermedad cardiovascular, por ejemplo, cuál es la relación con la temperatura corporal, perdón, con la temperatura ambiental, con la contaminación, eh, en fin, con el ruido, etcétera. Y finalmente, hablando del futuro de la investigación cardiovascular en ESMAestras, sigue estando claro que hay diferencias importantes en cuanto al riesgo cardiovascular y a la enfermedad cardiovascular entre hombres y mujeres. Entonces, con ESMAestras tenemos una oportunidad de oro para estudiar lo que sucede en este grupo. Gracias. Le agradecemos mucho al doctor Katzin por su presentación y ahora toca el turno de escuchar a la doctora Marlene Cortés, quien lidera la investigación en salud ambiental en ESMAestras. La salud ambiental se integró recientemente como una nueva línea de investigación y ha marcado un hito dentro de la Corte. La doctora Marlene Cortés Lugo tiene un doctorado en Ciencias en Salud Ambiental, maestría en Ciencias en Epidemiología e Ingeniería Ambiental de Formación. Actualmente es investigadora en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Salud Pública y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 2. Su investigación se enfoca en la evaluación de la exposición a contaminantes ambientales y su efecto en la salud, especialmente a contaminantes atmosféricos, metales pesados, carbono negro, metano, cambio climático y su relación con enfermedades respiratorias, neurocognitivas, cardiovasculares, obesidad, hipertensión y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es líder del Grupo de Investigación y Docencia en Sustancias Químicas y Sitios Contaminados. Su trayectoria abarca la investigación científica y la incidencia de políticas públicas, trabajando con autoridades y sociedad civil para mitigar los efectos del cambio climático y la contaminación del aire. Ha realizado diagnósticos de salud con un enfoque ecosistémico y de salud en comunidades urbanas y rurales. Muchas gracias, doctora. Le escuchamos. Primero saber cómo manejo esto. Así ven. Ya, Martín. Ay, Martín. ¿Es con la flechita? Sí, ya la hice. Ok, sí, ya. Bueno, pues todavía son días, ya casi van a ser tardes. Muy buenas tardes, soy muy orgullosa de estar aquí y de tenerlas presencialmente. También me emociona ver sus caras. Y bueno, como dijo la compañera, que yo voy a presentarles el papel de la salud ambiental, que es un poco nuevo en la Corte, y es cómo se volvió una plataforma esencial para entender exposiciones ambientales, riesgos crónicos e incidencia en políticas públicas en México. Mi conexión con ESMAestras, me gustaría platicarles, obviamente sale de las inquietudes de nuestra área, de la salud ambiental, de saber a qué están expuestas, cómo están relacionadas. El primer tema que abordamos fue la contaminación atmosférica, pero la otra muy personal era también ver, es una corte ya muy consolidada, esta dedicación que tienen las maestras, toda esta información que hay, su historia de vida, pues también cómo vamos a relacionarla con la parte ambiental. Y para la salud ambiental, pues esta corte representa pues
datos muy duros realmente, con mucha trayectoria, que nos va a permitir generar evidencia que no nada más se queden en artículos, sino que pasen a políticas públicas. Recientemente acabamos de tener un taller con ustedes y les presenté más o menos pues la poca información, porque realmente es un proyecto muy joven dentro de Es Maestras, entonces apenas estamos con los análisis de los datos, ¿no? Entonces, para mí, Es Maestras es una plataforma, como les decía, muy poderosa, que permite pues, que la evidencia pueda servir tanto para responder preguntas epidemiológicas pues, complejas, pero también para orientar políticas sobre calidad del aire y cambio climático en México, ahorita para empezar. ¿Cómo inicié? Pues inicié en el 2021 con este proyecto que fue financiado por CONACYT, que es el de impactos de cambio climático y calidad del aire. Este se realizó en 4 zonas metropolitanas de prioridad, que fue el Valle de México, Monterrey, Toluca y Guadalajara. Y solamente se enfocó en eso. Sin embargo, cuando dijimos, pues tenemos que saber dónde viven las maestras para ver qué ambientes tenían, cómo estaban rodeados, cómo están las áreas verdes alrededor de su residencia, nos dimos a la tarea junto con CentroGeo de hacer la georreferenciación y geocodificación, que bueno, ya se ha explicado muchas veces, pero esto ha servido muchísimo y es una plataforma pues muy fuerte, no nada más para salud ambiental, sino como acaba de decir el doctor Katzin, pues también para otras respuestas, otras preguntas, ¿no? Entonces, esto nos sirvió para articular la base ambiental con esta corte ya consolidada y entonces poder empezar a hacernos preguntas de los efectos en la salud. Para este estudio fueron más localizadas para cardiovasculares y obesidad, pero como les repetía, es una plataforma que va a servir para responder otras preguntas. Y bueno, esta geolocalización, pues a través de mucho trabajo, pues abarcó casi al 96.5% del total de las más de 115,000 maestras participantes. Y ya hoy, pues podemos hablar de líneas que conectan, pues, ambiente o la salud ambiental con Es Maestras. En primer lugar, pues tenemos este proyecto que es de contaminación atmosférica y clima, donde pues nos dimos a la tarea de hacer modelos predictivos para contaminantes atmosféricos y ver también variables de verdor y temperatura, ¿no? Porque pues tenemos la exposición de sus trabajos, pero también de su casa. Entonces, esto de verdad es muy potente, hace el análisis bastante robusto, ¿no? Poder mejorar esta exposición. Y entre los desenlaces que se estudiaron para este proyecto fueron la de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde pues confirmamos, porque esto ya se sabe, que la prevalencia del EPOC está asociado a la exposición a material particulado. Y esto por un lado a nosotros nos deja un poco tranquilos, porque entonces decimos estamos haciendo las cosas bien, estamos confirmando algo que ya se sabe, ¿no? Que hay esta relación entre el material particulado y el EPOC. Y algo más nuevo, que todavía está en estudio, es que el material particulado podría estar influyendo en el riesgo de obesidad. Pero lo interesante de aquí es que la parte del papel potencial del entorno verde puede actuar como modulador en estos efectos, y lo cual pues todavía merece mayor investigación. Y otra área que estamos iniciando, es la que mencionó la doctora Liliana, este proyecto de función cognitiva, donde se van a analizar muestras de metales, de metales en cabello, por eso se les pidió esa muestra. Y en su muestra de sangre pensamos a analizar sustancias perfluoroalquiladas y poluroalquiladas, que son las famosas PFAS. Es más fácil reconocerlas porque es el nombre más común a los que estamos expuestos cotidianamente. Y en un futuro pensamos también meter los microplásticos y bueno, el carbono negro, que ya realmente lo hemos tenido medido en este proyecto pasado, que es un contaminante que tiene que ver con la calidad del aire, pero también, como es de vida corta, tiene que ver con el cambio climático.
Y ya algo mucho más nuevo es la luz nocturna y cáncer, que la doctora Leti Palma, compañera de aquí de Maestras, está sometiendo, que esperemos lo financien, y es para ver el estudio del impacto de la luz nocturna, la calidad del sueño y el riesgo de cáncer de mama. Entonces, para eso también sirve la geocodificación, porque entonces con aproximaciones ecológicas se va a poder hacer la radianza de satelital de luz a la que están expuestas pues las maestras. La pregunta es, ¿qué permite una corte de 20 años? Pues para salud ambiental y seguramente para todas las áreas es algo muy atractivo y muy sólido, porque nos permite reconstruir pues la exposición para nosotros, ¿no? A ver trayectorias, entonces ver también ventanas críticas, de verdad es una plataforma pues súper atractiva para poder hacer muchos análisis y de esta manera pues poder avanzar en la ciencia, ¿no? Vemos que nos permite pasar de mapas de contaminación, como los que ven ahí, a estimaciones individuales de riesgo. Por ejemplo, los puntos azules pues, son los centros de trabajo de esta área metropolitana. Es un mapa de un mes, de enero de 2004, porque podemos ver hacia atrás. Entonces, dónde están situadas su trabajo, dónde está situada su residencia, y después ver cuáles son las concentraciones que hay en esa zona metropolitana. Y de esta manera, pues hacer estimaciones de la exposición de cada una de ustedes y cruzarlas pues con toda la información de salud que ya se tiene en la Corte. Y bueno, obviamente tenemos muchos retos, todo el mundo en las áreas tiene retos, y en salud ambiental pues no nos quedamos atrás, y uno de ellos es la parte de medir la exposición. Hablando de contaminantes atmosféricos, pues un reto súper importante es pues cómo se mide. Y el Valle de México es la zona metropolitana donde hay muchas estaciones y donde casi no tenemos problema, pero en el resto de las zonas metropolitanas el problema es que no hay medición de contaminantes, ¿no? O si hay medición, hay muchos huecos, y entonces tenemos que entrarle con modelos, predecir, etcétera, ¿no? Entonces, realmente otro reto es integrar estas bases tan enormes de los contaminantes atmosféricos con las bases de salud, ¿no? Es también como todo un reto. Entonces, es una necesidad de hacer modelos más finos para reducir, pues, el error de exposición. Entre estos últimos retos son los de continuidad, que ya los han dicho hasta el cansancio. Pues se necesita dinero para poder seguir adelante, y lo mismo es para salud ambiental, para poder actualizar la georreferenciación, pero también para hacer análisis en muestras ambientales, en el monitoreo, y también mantener este compromiso con ustedes, como ya dijeron, ¿no? Poder seguir teniendo viva todo este interés que tienen ustedes en participar. Y también tenemos vacíos, hay poca evidencia sobre efectos de exposición acumulado a lo largo de la vida en toda la República, ¿no? Como les decía, pues tenemos mucha facilidad en zonas metropolitanas donde hay mediciones o donde hay más accesibilidad, pero realmente depende de dónde vivamos, también tenemos la exposición. Entonces es un reto saber las exposiciones de las maestras a lo largo de toda la República Mexicana. Y bueno, quiero cerrar diciendo cuál es mi sueño y las prioridades. Y mi sueño es actualizar esa georreferenciación de todas las maestras, porque en el mapa que ustedes vieron está basado en la información basal, en la de 2006. Y como ustedes saben, pues luego no nos quedamos en un solo lugar, entonces tenemos que actualizar esta información, ¿no? Y para que esta infraestructura pues realmente sea sólida y actualizada. Y obviamente multiplicar los estudios en salud ambiental, no nada más quedarnos en calidad del aire o cambio climático, hay muchos otros factores, aunque creo que esta parte de los biomarcadores pues nos permite ver una exposición mucho más amplia, ¿no? Un metal en el cabello, bueno, nada más es por aire, puede ser por alimentos, agua, etcétera, ¿no? Y fortalecer esta parte de marcadores. Y bueno, una ilusión muy grande que tengo y que le acabo de compartir a Leti es poder medir una exposición a luz artificial más en cuestión personalizada, ¿no? Hacer uso de estos monitores personales para tener pues un acercamiento mucho más real de la exposición a luz artificial en las maestras. Y obviamente continuar incidiendo en políticas públicas y sobrepasar estos cambios tan abruptos que vemos
sexenio con sexenio, ¿no? Un reto siempre es incidir en la política, pero otro es que además permanezca, ¿no? Y sería todo. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Marlene por su interesante presentación y ahora es el momento de la participación de la doctora Francine Grothstein, que nos hablará de la más reciente línea de investigación que se desarrolla en ESMAESTRAS, el envejecimiento y la salud cognitiva. La doctora Fran Grothstein es epidemióloga especializada en epidemiología del envejecimiento y profesora de medicina interna en el Centro de Investigación de Alzheimer de Roche y también en el Departamento de Medicina Interna, sección de Nutrición y Epidemiología Nutricional. Obtuvo su doctorado en epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Harvard y realizó estancias postdoctorales en Harvard y en el Brigham and Women's Hospital. Fue directora científica del estudio de la salud de las enfermeras y ha publicado cerca de 200 artículos originales con amplios intereses en investigación que abarcan desde la salud cognitiva hasta los servicios de salud en personas mayores. Adelante, doctora Fran. Maestra, solo una nota. Esta sesión va a ser en inglés, entonces si quieren usar su traductor, adelante. Gracias. Maybe we have a few English teachers. So sorry for speaking English, but I do know that the translation is excellent. So I am one of the newest members of the ESMAESTRAS team. I actually have known Martine many years because I worked for 30 years with the Nurses Health Study, learning about cohorts. And then 5 years ago, I decided aging was really one of the most important health topics of our time. And I moved to the Rush Alzheimer's Disease Center in Chicago to learn more about dementia. And then brought Martine and the rest of the team along with me. So we have been working together for the newest part of the ESMAESTRAS cohort, which literally just started about 6 months ago. We are now going to be studying memory. So towards the end, I'll show you a few initial results. But because the study is so new, I'm going to describe to you some of the things that we're doing. So first, just to have this picture of everyone's goal. This is, yeah, so 70, the new 40, and the license plate, live for fun. So this is our goal for all of us. So just for a little bit of background, not just Mexico, but virtually the entire world is aging. And this is an example from Mexico, whereas at the early part of the 2000s, the biggest part of the population was the youngest people. And that is dramatically shifting. So that more recently, older people are becoming the largest part of the population. So it is essential to shift our research on health to better understand aging. And that is exactly what we are doing now with ESMAESTRAS. So as I said, we are beginning a study of aging because of the nature of aging. We're focusing the study in the oldest participants of ESMAESTRAS. I would also like to point out that another aspect, because aging is not just important, it's also complex. Another important new part of this work is that we are bringing in lots of experts from all different places in Mexico. Within the INSP, there are 2 separate centers who are working on this project, both CISP, which is the home of ESMAESTRAS, and also CA, which is the home of surveys. We are also working with INHER in Mexico City, which is the Geriatric Institute, as well as IN, which is the Neurologic Institute.
So we're bringing together lots of experts from throughout Mexico in order to really do the best job that we can to learn more about aging. So we've just begun the research. Our plan ultimately is to visit the homes of 15,000 of the oldest Es Maestras participants. That is also a new part of the study because it's more difficult to measure memory and aging than many other things the cohort does. Instead of going to your schools with pieces of paper, we're now coming to your homes. So we are looking at the participants aged 55 and older. Because men do age as well, not as much as women, but they do age. Another goal is to bring in some male teachers who are also older so that we can look in aging at both women and men. As you know, the other speakers have said too, because Indigenous health is such an important topic, we do plan to oversample the Indigenous participants. And this is a brief list of the kinds of things that we'll be doing in your homes. We are doing tests of memory. Another incredibly important issue in aging is called like motor function. It's your ability to get around. Older people always say when it comes to health, the two most important concerns is their memory and their mobility. So those are the two things we are focusing on. But we're also going to be asking more questions about lifestyle. We're also we're doing some measurements. We'll be taking women's blood pressure. We are also collecting blood specimens. We're doing lots of clinical markers, so the participants will also get the results of some basic clinical tests like their LDL or HDL levels. And as Marlena said, we are also getting hair samples so we can understand how the environment impacts how people age. So this is a picture of our home visit team. With the help of CA, we actually hired about 60 staff. The picture on the right is the training. So in order to teach them how to do all the kinds of measurements we're taking, we had 60 staff spending 2 weeks here at INSP to learn how to do all the measurements. And this is what it looks like. We've got these white vans, and the team travels around in these vans, knocking on participants' doors. The response has been unbelievable. You have all welcomed us into your homes. 90% of the women who we have contacted so far have agreed to participate. It takes about 2 hours to do the visit, but every piece of data we collect is literally gold. I keep confusing the arrows. And this is just a summary of the different kinds of measures we're doing. We have 12 different ways of measuring people's memory, because actually, even though we just say memory, it's very complex as well. There's many different aspects. So we do 12 different ways to measure memory. And then, as I said, we also measure physical abilities. How tightly you can grip something, like so a measure of your strength. We measure how fast people walk. We measure how quickly you can get up and down from a chair. And we also measure balance. So these are all really critical aspects of, as you get older, being able to get around, to stay independent, and to do things for yourself. We do also have questionnaires because just like all the other diseases you've been hearing about, lifestyle and behavior, we believe is quite essential to health and aging as well. So we ask about things like cognitive activities, how much you keep exercising your mind and not just your body. We believe that even aspects of personality might have an impact on how you age. Things like your purpose in life,
how lonely you are. We believe that like social networks are really important as we get older. And as I said, we're also doing lots of health-related measures, blood pressure, height, weight. We are going to ask to see all the medications people take so we can understand how medications affect people's health. We'll be asking about sleep habits, all kinds of things that we believe will impact how people age. So we're starting out, I think you can't quite see the map in the background there. So we're starting out in the two states closest by to INSP. So we've been traveling the last 6 months in the state of Mexico and Hidalgo. Those little dots are all the homes that we have visited. And the bars are showing, every week over the past few months, we have been visiting homes, and so far we have actually enrolled 2,000. So literally, in just a few months, we were able to enroll 2,000 Es Maestras participants into this new study of aging. So really, just phenomenal accomplishment. We have kind of a range of distributions. So we start at women who are age 55 and then go up into the older ages. As you all know, amongst the teachers, there's a range of education levels. And it does turn out that education is actually very important to your memory. The more education people have, the better they retain their memory as they get older. And we also have about 17% of the participants in the study so far who are Indigenous. So that will really let us understand Indigenous health too. So this is just a brief idea. This is a few of the memory measures that we do. What's really the most important part is that you can see that on all of these, there's a range of scores. It's not like that only one score. So it's really important in order to do the research that there's a wide range, a large distribution of the scores, and that is exactly what we see. So I'm just, the results didn't, all right. There is a picture on there. I'll just describe to you the picture. So as I said, we have almost 2,000 women who've participated. So one of the first things we've looked at, and literally this is like just the last few weeks, about 28% of the women have been diagnosed with type 2 diabetes. And we compared performance on the memory measures for the women with diabetes and the women who don't have diabetes. And what we saw, which is similar to what other research shows, is that the women with diabetes do have worse memory than the women who don't have diabetes. Although an important finding too was that the longer women had diabetes, the lower their memory was, which can be interpreted positively, meaning even if you get diabetes, if you can delay it a little bit, and have it last a little less time, even that is better for your memory. I know the picture came on this one. So we have a good percentage of women who are Indigenous, and these are average scores on memory. So the women who are not Indigenous, you can see score highest. And then, all right, you can't see this. The women who, if they say that only their parents speak an Indigenous language, but they don't, score a little bit worse. And the lowest memory scores were for the women who say both they and their parents speak an Indigenous language. So presumably the women who are a little, more into the everyday life of the Indigenous culture are having lower memory. So these are things we're going to be looking at much more carefully to understand why these things may be happening so that we can prevent them from happening in the future. And that is mostly it, other than just to say, all
Our goal is to understand health and aging, but also by being part of the INSP and also the other institutes around Mexico, to train the next generation of people who are going to keep understanding how to improve health. Thank you, Dr. Fran. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Vamos a terminar este bloque de presentaciones con el maestro Abraham Valenzuela, que presentará la innovación tecnológica y los nuevos métodos en el estudio de la salud de las maestras. El candidato doctor Abraham Valenzuela Sánchez estudia el doctorado en Ciencias en Epidemiología en el Instituto Nacional de Salud Pública. Forma parte también del equipo de investigación en ESMAESTRAS. Su trabajo se centra en la epidemiología de las enfermedades crónicas, mortalidad y cáncer, con especial interés en la salud reproductiva y en estilos de vida en mujeres mexicanas. Además, se desempeña como profesor adjunto de la Escuela de Salud Pública de México y colabora en la docencia de diversas asignaturas de las materias de epidemiología. Maestro Abraham, adelante. Wow, súper. Es la primera vez que estoy acá arriba, ¿eh? Gracias. Sí, siempre me toca verlos desde allá y la verdad que si me ven un poco nervioso me echan una porra. Pero, pero bueno, la verdad que buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la invitación que me dan por estar aquí. Y es un gusto estar en esta celebración. La verdad que cuando el doctor Martín me dijo, oye, pues vas a hablar acerca de cuál es el futuro de las maestras, pero hablando de nuevas metodologías. Yo dije, híjole, pues a veces no sé qué voy a comer mañana. El futuro de esas maestras en los próximos 5, 10, 20 años, pues es un gran reto, ¿no? Y me acordaba de una frase de un físico, Niels Bohr, muy famoso, que decía, bueno, famoso para algunos, que decía que es difícil hacer predicciones, especialmente cuando se trata del futuro. Entonces, es un reto, espero que me vaya bien. Y bueno, mi presentación la titulé de la participación de las maestras a la evidencia y nuevos métodos para fortalecer es maestras. Ya platicamos acerca de cáncer, envejecimiento, enfermedad cardiovascular y pues sigue un tema, y bueno, salud ambiental también, que tal vez métodos dicen, bueno, no es tan interesante, pero la particularidad de los métodos es que pueden aplicarse dentro de todos estos eh, investigaciones que se están haciendo en las diferentes ramas ya previamente mencionadas. Entonces, pues bueno, ya hemos platicado el día de ayer y muchas veces acerca de cómo es Maestras, es una corte construida gracias a la participación sostenida de maestras mexicanas. Y su valor no está solamente en el tamaño del estudio, que es muy grande, 115,000 maestras, sino en la posibilidad de observar procesos de salud a lo largo del tiempo. Y bueno, y eso se debe dado a que la Corte reúne mucha información acerca de diferentes factores de riesgo, estilos de vida, factores reproductivos y la información que nos aportan a cada cuestionario que responden. Y después de 20 años, ESMAESTRAS tiene un gran potencial para responder preguntas de gran utilidad. Y bueno, más que una base de datos, ESMAESTRAS es una corte científica que permite estudiar la salud de las mujeres desde una perspectiva longitudinal, es decir, vamos avanzando. El cual hoy estamos celebrando 20 años de seguimiento y estaba sacando cuentas, yo estaba en la primaria cuando empezó ESMAESTRAS. Entonces, la verdad que ha sido un esfuerzo muy grande. Y bueno, para introducir esta idea de los nuevos métodos, vamos a empezar con una historia, la cual ocurrió por ahí a mediados del año 2000, donde comenzó una discusión interesante acerca del uso de estatinas y el riesgo de cáncer. Algunos estudios observacionales, como lo es Maestras, como lo es una corte, reportaban que las personas que usaban estatinas se parecían tener un menor riesgo de cáncer. Y algunas estimaciones sugerían reducciones grandes, incluso del 50 al 65%. ¿Ok? Sin embargo, cuando se revisó la evidencia de ensayos clínicos, es decir, ensayos clínicos aleatorizados, que nosotros vamos a explicar qué son, no se observó un beneficio claro de las estatinas sobre el riesgo de cáncer. Y entonces había una situación interesante aquí.
Es decir, la misma pregunta parecía producir respuestas muy distintas dependiendo del estudio que se hacía. Por un lado, los estudios observacionales sugerían un beneficio grande y por otro lado, los ensayos clínicos no mostraban un beneficio y la pregunta era, pues, ¿qué estaba pasando? Es decir, había una duda de salud pública y de interés clínico, dado que las estatinas es un fármaco con bajo costo y con bajos efectos secundarios, entonces podría ser una terapia muy llamativa. Y la primera reacción lógica que tendría un epidemiólogo o lo primero que nos enseñan en las primeras clases de epidemiología es que, bueno, pues, hay que confiar en los ensayos clínicos, ¿no? Porque esos ensayos clínicos aleatorizados son considerados el estándar de oro para responder ese tipo de preguntas causales. ¿Por qué? Porque un ensayo clínico básicamente es tomar un grupo de personas, el cual sea suficientemente grande y dividirlo en dos grupos, por ejemplo, y de manera aleatoria, por ejemplo, lanzando una moneda, a ti te asigno a que recibas estatinas y a ti a que recibas un placebo. Y esa asignación aleatoria es muy interesante dado que, dada a la aleatoriedad, si yo pregunto a ese grupo su promedio de edad, va a ser muy similar al promedio de edad de las otras personas, así como una serie de factores que podrían relacionarse con el cáncer. Entonces, eh, esa aleatorización es lo que genera que los grupos sean más similares desde el inicio. Y entonces eso limita una serie de sesgos. Además, que los ensayos clínicos pues presentan un protocolo detallado preespecificado, lo cual hace que también sea más claro lo que se va a hacer desde un inicio y también eso ayude a que haya menos sesgos. Pero, ¿por qué no siempre hacemos un ensayo clínico? Pues es porque en salud pública no siempre podemos hacer un ensayo clínico para cada pregunta. ¿Por qué? Porque a veces son demasiado costosos, a veces requieren años de seguimiento, no serían éticos para algunas preguntas en específico y a veces no hay personas que quieran financiar un ensayo clínico en específico. Pero es por eso necesitamos estudios observacionales como los maestras. Y aquí es donde entran las cortes. Y bueno, en salud pública debemos de tomar decisiones muchas veces sin contar con un ensayo clínico disponible. Y bueno, aquí es donde aparece este concepto de este nuevo método que planteamos, que son los ensayos Diana, los cuales, de manera muy sencilla, es el ensayo Diana, es el ensayo clínico hipotético que nosotros quisiéramos realizar para responder esa pregunta causal. Y la idea es sencilla, ¿ok? Antes de analizar los datos, nos preguntamos lo siguiente: ¿cuál hubiera sido el ensayo clínico que me hubiera gustado hacer? Es decir, los ensayos Diana no es un nuevo diseño de estudio, es una manera diferente de abordar un estudio observacional donde lo más importante es hacer explícitos nuestros supuestos, es decir, vamos a plantear desde antes quién va a entrar al estudio, a cuáles estrategias se van a comparar, en qué momento se inicia el seguimiento, cómo se van a medir los desenlaces y qué comparación causal vamos a hacer. Entonces, simplemente es usar lo que ya tenemos, pero hacerlo con un poco más de cuidado y hacer más explícito todo. Y bueno, volviendo al ejemplo de estatinas, en 2019, Dickerman y colegas usaron datos observacionales para emular un ensayo clínico que idealmente hubieran ellos querido hacer, es decir, usaron esa nueva metodología, los ensayos Diana. Y su pregunta era, pues, ¿qué pasaría si comparamos a personas que inician el uso de estatinas versus no iniciar estatinas sobre el riesgo de cáncer, pero usando datos que ya existían? No hicieron un ensayo clínico desde cero. ¿Y qué fue lo que encontraron? Cuando los autores analizaron los datos observacionales siguiendo esta lógica de los ensayos Diana, la aparente reducción del riesgo de cáncer desapareció. Es decir, los resultados se acercaron mucho más a lo que mostraban los ensayos clínicos. Es decir, que no había un beneficio muy claro acerca del uso de estatinas sobre el riesgo de cáncer. Es decir, lograron emular un ensayo clínico usando datos como los datos que tenemos en ESMAestras. Y bueno, eso es esencialmente útil porque hay situaciones en las que hay preguntas urgentes que no pueden esperar un ensayo clínico. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, fue durante la pandemia. Eh, porque
en 2021 aproximadamente se publicó un artículo con un estudio observacional acerca de si era bueno dar un refuerzo de las vacunas. Es decir, si necesitamos una vacuna extra y si esa vacuna extra pues confería pues una mayor protección contra enfermedad grave o hospitalización. Y bueno, posteriormente salió un ensayo clínico que confirmó ese beneficio, encontraron lo mismo. Sin embargo, cuando el ensayo clínico se publicó, lamentablemente el contexto epidemiológico ya había cambiado. Es decir, la variante Delta fue desplazada por otras variantes y tal vez ese tiempo que estuvimos esperando esa información la pudimos haber aprovechado utilizando información de estudios observacionales que a veces tendemos a dudar de la calidad de los resultados que tenemos. Y bueno, me gustaría pasar ahora a lo que estamos haciendo actualmente en ESMAESTRAS. Y actualmente estamos utilizando este enfoque de los ensayos Diana para responder preguntas relevantes para la salud de las mujeres mexicanas. Por ejemplo, en tabaco, la pregunta no solamente es si el tabaco se asocia con la mortalidad, eso ya está muy descrito. Ahora lo que nosotros queremos responder es qué pasaría si las mujeres fumadoras dejan de fumar. ¿Qué tanto se reduce el riesgo? En el consumo de alcohol y cáncer de mama, también, ¿qué pasaría si se redujera el consumo de alcohol? Y otra parte que es mi tesis, la histerectomía con o sin conservación ovárica, ¿qué implicaciones tienen estas intervenciones quirúrgicas a largo plazo? ¿Ok? Entonces, esos ejemplos muestran de qué manera puede aproximarse a eso. Y ya tenemos también un artículo publicado por la doctora Dalia Stern, donde en 2023 se publicaron las nuevas guías dietarias, donde pues empezamos un ensayo clínico y vemos después de 10, 15, 20 años si esas guías funcionan, pues eso puede ser demandante de tiempo y va a responder una pregunta dentro de mucho tiempo. La respuesta aquí puede ser, ¿por qué no usamos ensayos Diana y emulamos un ensayo clínico con estas nuevas guías? Y como lo pueden ver, ya está publicado en el 23 de febrero de este año. Y bueno, ¿de qué manera lo hacemos? Este es un proceso largo, muy técnico, pero me gustaría resumirlo en que simplemente no estamos pensando en algo completamente nuevo, sino una manera un poco más detallada de hacerlo, lo cual, uno de sus beneficios es que también nos da estimadores que son más aplicables para salud pública. ¿Ok? Ahora bien, me gustaría, ya faltan dos diapositivas, recordar esa parte que ya lo hemos mencionado, que ESMAESTRAS es una plataforma para el desarrollo de alumnos como yo y muchos que han estado antes de mí y los que vienen. Así que es un honor estar acá y la verdad que se aprende mucho estando en ese grupo. ¿Y a cuál es el futuro metodológico de ESMAESTRAS? La verdad que si me preguntan ahorita, tal vez les voy a decir que no sé, pero yo creo que seguir aplicando esto porque podemos responder preguntas de manera más rápida y con una calidad científica muy especial, ¿ok? Entonces, finalmente, ya esa es mi última diapositiva, esta innovación metodológica se nutre de la calidad de datos que tenemos. Mientras más nos contestan ustedes, las maestras, es como podemos utilizar esos nuevos métodos, esa nueva metodología. Y la verdad que para uno que está de ese lado, a veces solamente ve ceros y unos, y esos ceros y unos pues son la historia de vida de ustedes. Y les agradecemos que la compartan con nosotros. Muchas gracias. Le agradecemos al maestro Abraham Valenzuela por su presentación y le pedimos al doctor Layú que tome la palabra para iniciar el panel de discusión entre los diferentes panelistas. Adelante. Hola, ay, voy a quitar aquí, ustedes no oyeron a ver la historia, pero este banquito, bueno, este mueble se lo hicieron al doctor Lascano, que es nuestro director, es muy, muy alto,
Y entonces, por eso es que se pone este banquito, pero pues a mí también más o menos me queda. Entonces, em, pues antes de empezar un poco a platicar esto, yo quisiera, pues, digamos, recordar cuál es el objetivo de Es Maestras. El objetivo, así para que vean qué ambicioso es cambiar la realidad. Es lo que queremos hacer. Cambiar la realidad para reducir la carga de cáncer, reducir la carga de enfermedad cardiovascular, reducir el impacto de las exposiciones ambientales y tener un envejecimiento saludable. Queremos que las mujeres mexicanas y más en general los mexicanos vivamos mejor. Ese es el objetivo final. Y yo realmente agradezco mucho aquí a los colaboradores y agradezco mucho el tiempo para ponerse a pensar hacia adelante, ¿no? Entonces, quizá, digamos, ya abriendo un poco a la discusión, quizá podemos empezar pensando un poco en, digamos, como lo revisamos ayer, una de la razón inicial por la que desarrollamos Es Maestras fue para estudiar factores de riesgo para cáncer de mama. Esa fue la motivación. Entonces, digo ya de forma más cercana, si la doctora Gómez nos puede platicar un poco, ella ha tenido una transición en su carrera, y vino a trabajar con nosotros en Esmaestras a partir de, digamos, trabajaba ella en el Instituto Nacional de Cancerología y ahora más recientemente se ha involucrado en hacer investigación en envejecimiento. Entonces, quizás si nos puede ir platicando un poco también desde la experiencia personal de cómo un estudio así ha tenido un impacto en su carrera y también pues cómo uno va entendiendo que las realidades van cambiando y que las prioridades científicas van cambiando y cómo eso ha sido también parte de su trayecto aquí en Es Maestras. Gracias, Martín. Pues como el doctor Martín comenta, nos conocimos en el Instituto Nacional de Cancerología hace 10 años, tal vez. El doctor Martín está dando un seminario y lo he comentado con la doctora Frank Grostein, también con la doctora Isabel Romiu. La oportunidad de trabajar con las personas que tú lees cuando eres estudiante es algo que para mí me ha cambiado la vida. O sea, yo no podía creer el día que conocí a Fran y después de leer. Es que es impresionante. O sea, tú lees en la escuela estudios de 115,000 personas y de verdad yo me preguntaba, ¿quién hace esto? O sea, tienen superpoderes, realmente, ¿cómo se embarcan en una misión de 50 años? O sea, ¿qué pasa en tu vida para que logres estar en ese punto? Entonces, eh, el día que escuché que existías maestras, decidí que quería trabajar en Esmaestras, ¿no? Y específicamente porque yo tenía una pregunta, digamos, y eso lo he platicado con Martín, el día que podamos tener un modelo de predicción de riesgo de cáncer de mama que funcione, ese día yo puedo decir que cumplí el sueño que tenía hace 20 años. Entonces yo me acerqué a Martín y le dije, oye, fíjate que me gustaría poder validar un modelo de predicción de riesgo y esto solo se puede hacer en una corte. Entonces, pues quisiera saber si podemos trabajar en esto y sí, me dio la oportunidad y hemos estado trabajando en esto los últimos 6 años. Ha sido, como siempre, creo que uno subestima el trabajo que va a costar, pero eso también es algo bueno de entrar con inocencia a esta empresa tan difícil, creo que es algo positivo porque si supiéramos con antelación lo difícil que va a ser, a lo mejor te lo piensas un poco más. Entonces, por fin conseguimos después de unos años, después de validar los casos de cáncer de mama, conseguimos el financiamiento para hacerlo. Como dice el doctor Martín, yo inicié trabajando con mujeres jóvenes y genética en el INCAN y pasé de hacer estudios muy chiquitos de cortes de 200 mujeres a trabajar en un estudio poblacional de 115,000 mujeres y es
o se puede decir que siento que nací para hacer esto, entonces en ese sentido para mí es algo en lo que me siento muy cómoda, pero también ha implicado una cantidad de retos y aprendizaje que no tenía idea que podía implicar. Entonces, creo que para poder trabajar en este tipo de estudios necesitas mucha flexibilidad. Como dice el doctor Martín, surgen nuevas exposiciones ambientales, surgen nuevas preguntas, y entonces uno tiene que aprender a ser flexible con los intereses y con las habilidades que tenemos que desarrollar para poder hacer este trabajo. Entonces, ha sido una excelente experiencia y la plataforma en la que podemos llevar a cabo nuestros sueños científicos. Gracias. Em, ah, bueno, el doctor Andrés, bueno, yo estudié medicina en la UNAM y tuve la fortuna de pasar por el Instituto Nacional de la Nutrición como estudiante, donde aprendí muchísimo. Y había ahí, yo veía hacia arriba a los residentes de medicina interna, que eran estas personas que habían hecho un examen muy difícil para entrar a formarse en el Instituto Nacional de Nutrición. Y bueno, pues una de estas personas es el doctor Andrés Katzin. Pero tiempo después me crucé con el doctor Katzin cuando estaba estudiando la maestría en salud pública, que le sorprenderá, pero no es común que un internista después haga un grado en salud pública. Y él alguna vez me dijo, es que yo estoy convencido que saber de salud pública me hace ser un mejor clínico, me hace ayudar a tratar mejor a las personas. Entonces, no sé, Andrés, si nos puedes platicar un poco cómo es que llegaste a esa conclusión y cómo ves el rol que tiene el hacer investigación poblacional en mejorar la forma en la que los médicos dan cuidado y velan por la salud de sus pacientes y de las mujeres. Me hubieras avisado. Em, bueno, en realidad yo tampoco me imaginé que iba a derivarme hacia la salud pública en ningún momento de la carrera. Eh, Casualmente, no, causalmente, en buena medida se lo debo al doctor Ruy López Ridaura, porque él también es internista, que no lo parezca ya, y, y lo conocí como tal, formándose como internista en el Instituto Nacional de Nutrición, cuando yo todavía era estudiante. Y, y sí me llamaba la atención su forma de razonar clínicamente, ¿no? O sea, era diferente a la de los demás. Em, en algún momento de ese largo periodo, que además se hace más largo cuando uno está haciendo guardias, en fin, decidí pues que por ahí quería yo irme también. Y lo que te comenté en algún momento, lo sigo viviendo. Es decir, sí, en general, los que nos dedicamos a la clínica y que nos entrenamos para eso, es decir, para atender pacientes, tendemos a, y yo creo que incluso si lo hacemos bien, enfocar nuestra atención en esa persona que está enfrente únicamente, ¿no? O sea, ahora sí que para eso nos educan. Y pues claramente uno no vive aislado en el mundo. Entonces, el contexto más allá de la piel de cada paciente, que es el ámbito de la salud pública, eh, es igual o más importante. Y así como hay un razonamiento clínico al momento de atender a la gente, así hay, creo yo, un razonamiento de salud pública y no están peleados el uno con el otro, al contrario. Entonces, me veo ya, digo, ya les dije, yo empecé en Maestras hace 20 años, que fue justo prácticamente cuando nos conocimos. em, ya hoy en día es en automático, o sea, me veo pensando más allá del paciente cada vez que tomo una decisión del paciente. Y esto, pues, se ve en todos los sentidos, pues, o sea, sí.
se puede pagar, no se puede pagar lo que le quiero proponer, ¿no? Cosa que alguien que está enfocado únicamente en cuál es el tratamiento que requiere esta persona, pues puede no pensar, ¿no? O el- podemos dar de alta a un paciente dado que vive a 6 horas y tiene que tomar 3 tipos de transporte, o mejor lo damos de alta mañana. No es una decisión clínica médica, sí es algo que tiene que ver con el razonamiento de salud pública. Entonces, pues en realidad ya es algo parte de mi vida, pues parte de mi trabajo. Muchas gracias. Este, bueno, yo conocí a Marlene hace muchos años, pero más recientemente, cuando empezamos a pensar en salud ambiental y cómo incorporarlo a Esmaestras, pues digamos, tuvimos platicamos muy a profundidad, hemos tenido como muchas discusiones de cómo había que hacerlo, pero yo la sensación que tengo ahora es que como que llegó alguien, entró al cuarto con juguetes nuevos, ¿no? Entonces llegó, aquí traigo estos juguetes nuevos, vamos a ver cómo los usamos, ¿no? Entonces, Marlene, quería ver si nos puedes platicar un poco, y creo que lo hiciste en tu plática, pero ¿cómo, digamos, dijiste, pues, digamos, es maestros es un lugar donde podemos, incorporar el entender las exposiciones ambientales, el cambio climático, y cómo ha sido, pues, incorporar una cosa nueva pues, a un estudio que, pues, ya estaba muy establecido en términos de lo que hacíamos y de cómo hacíamos las cosas? Y pues, digamos, el reto y las oportunidades que viste en ese proceso. Antes de responder, quiero agradecer algo que no me dio tiempo, de verdad nos carrerearon mucho con el tiempo, pero que quiero decir que sentí de verdad una enorme satisfacción escuchar a la maestra Ere cuando habló del grupo de embajadoras que nació con el proyecto, precisamente. Muchas gracias de veras, de saber que ha trascendido, que además sigue vivo, que toda esta parte de los huertos escolares, de verdad me dio muchísima emoción escucharlo, y ojalá podamos seguirlo pues manteniendo para que sigan dando frutos. También antes de responderte quisiera decirte que sí, y no lo dije, toda mi vida quise trabajar en una corte, porque para salud ambiental pues es como la mina de oro, es eso, por las exposiciones. Es súper, como ya dije, es súper complicado asignar exposiciones, y además te das cuenta pues que no nada más se expone aire, que hay un montón de mezclas, y entonces quieres hacer análisis de un montón de cosas, pero eso cuesta muchísimo dinero. Entonces la corte pues nos brindó eso. Dije, cuando me dieron la oportunidad, porque fue el doctor Horacio que me dijo, oye, ¿quieres hacer el protocolo para...? Y mencionó la corte, realmente fue la motivación de escribir el protocolo, quiero que lo sepas, entrar en la corte. Entonces, como dije, pues es un nicho para poder ver sus exposiciones, y mi sueño es realmente pues llegar a, como ya los compañeros dijo, tener el exposoma, ¿no? Cada vez que queremos preguntas más ambiciosas y más ambiciosas, porque pues así es de compleja nuestra vida realmente, ¿no? O sea, bueno fuera que fueran todos unicausales, y que el cáncer nada más se debiera a una cosa, pues sería como súper sencillo. Entonces, me da mucho gusto que la salud ambiental pues aporte cosas importantes a todas sus áreas, y que pues fortalezca todo este campo de conocimiento con el fin que todos tenemos que en común, que es pues brindar una mejor vida, ¿no? Una vida más saludable, y en este caso con el estudio de genética, pues tener un envejecimiento, ¿no? Yo sé que todos nos preocupamos mucho por los niños, y está bien, hay que dejarles un futuro bien, pero también tenemos que empezar en nosotros y tener un envejecimiento saludable. Entonces, esa sería mi respuesta, Mati. Muchísimas gracias.
Bueno, el día de ayer, para aquellos que nos acompañaron, pues se habló del estudio de las enfermeras, que es un estudio que se inició en 1976, que es el año en el que yo nací, entonces también me siento vinculado así. Y pues realmente tenemos aquí la gran fortuna pues, tener la colaboración con Frank Rothstein, quien fue la investigadora responsable de ese estudio durante muchos años. Y Fran tomó una decisión de, pues, tomar un emprendimiento y creer en nosotros, creer en Esmaestros. Entonces, Fran, si nos puedes platicar brevemente cómo fue ese paso de decir, allá hay una corta, allá hay algo que podemos hacer, podemos contribuir a la comprensión de la memoria y envejecimiento, no solamente en México, sino globalmente. Well, I would like to start by saying that the privilege and the honor is mine. Working here in Mexico with the Esmaestra study with the investigators sitting here, and there's many future investigators and students sitting out there, has truly been the best experience of my life. I also, Marlena gave a few extra thank yous, which it was hard to give while we were doing our presentation. But, as Martine indicated earlier too, Liliana has been the leader of this aging research. She's made it happen. As Martine said, her career is transitioning too into appreciating how important aging is. And understanding health in aging is really the new priority. And Martina and Liliana have completely made this happen. And as my first slide said, the future really is now. And it's all of you who are changing the future of health for all of us. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí tuvimos esta contribución, era muy importante que también ustedes vieran, y es una cosa que hemos estado comentando, que este estudio también es un semillero de líderes en salud pública para este país, para fortalecer la salud pública en este país. Entonces, sí era muy importante tener a un representante de ese grupo, que es Abraham. Y la verdad es que Abraham es muy ambicioso. Entonces, lo que les mostró Abraham, y trató de hacerlo de una forma intuitiva, es algo que pues lleva pensando y que ha leído mucho y que ha tratado de entender estas pues nuevas tendencias en cómo hacer investigación. Pero Abraham, digo, en tu calidad de estudiante, pues digo, yo lo platicaste al final, lo hiciste referencia a ello al final de tu charla, pero pues quisiera escuchar un poco cómo lo vives desde el punto, cómo lo viven tú y otros estudiantes que has conocido, el ser parte de una iniciativa que está buscando, como dijimos, cambiar y transformar la realidad de la salud de las mujeres mexicanas y pues que nos platiques quizá en cuáles son aquellas cosas que te motivan a ti. Digo, también Adrián, que está por aquí, también platicó de cuál fue su experiencia desde estudiante, pero quizá nos puedes tú también dar esa perspectiva. Sí, claro. Bueno, la verdad que yo recuerdo cuando llegué acá al instituto, mi maestría la hice fuera, soy de Sonora, la hice en Sonora y desde ahí empecé a trabajar con la salud de la mujer, específicamente con mujeres indígenas. Y desde ahí era un interés que tenía esta parte de la investigación de la
salud de la mujer. Y cuando llegué aquí al instituto, conocí maestras. Y les platico un poquito el proceso de un estudiante cuando llega acá, ¿no? Llegas al instituto y buscas un proyecto de investigación con quien trabajar. Hay una gran variedad, pero sinceramente maestras es el que destaca ante todos. Inclusive cuando te preguntan entre compañeros con quién trabajas, y dices con maestras, es como que wow, ¿no? O sea, es una corte bien grande y les parece siempre muy interesante. Y la verdad, yo cuando llegué acá dije, pues ojalá y me acepten en el grupo, porque es una oportunidad inigualable la que hay en maestras. Los datos que hay sin duda son los que pueden aportar información relevante para la salud de la mujer. Y, y pues yo creo que lo que me motiva es el poder generar evidencia que se pueda llegar a traducir en política pública, que yo sé que después de una publicación hay un trecho muy largo para que se haga un cambio, pero yo creo que todos los estamos aquí y en las clases que damos, que ya me toca participar como maestro en la primera epidemiología, que es introducción a la epidemiología, siempre les recordamos esa parte. La mayoría de los que llegamos acá venimos del área de la salud y les decimos, es que acuérdate por qué entraste a tu licenciatura, cuáles fueron tus motivaciones, y ahora piensa que eres un salubrista y lo que estás haciendo, lo que vas a hacer en tu tesis no solamente quede en un papel, que vaya más allá. Entonces yo creo que mi motivación es intentar hacer que lo que nosotros estamos generando acá logre impactar a la salud de la mujer mexicana. Muchísimas gracias. Y yo creo que tenemos algunos momentos para, pues si hay alguna de ustedes que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, no sé. A ver. Buenas tardes ya. Es un placer y, y yo entré a este proyecto que están conformando, solidificando y estableciendo todos ustedes brillantemente, porque me fueron a buscar, porque soy antediluviana, yo voy a cumplir 80 años el miércoles que entra, entonces me muevo rápido. Y fueron a buscarme a mi casa. Yo no tenía ni idea de lo que era y tengo idea de lo que es hasta ahora. O sea, sí sugeriría yo que el planteamiento ante los sujetos o sujetas que somos nosotras cuando van a las casas, a los hogares, sea más preciso y sea con la claridad o con la clarificación de la trascendencia que esto tiene. Porque yo me metí, me pareció interesante porque soy curiosa y yo quiero saber todo, y yo todo el día estoy aprendiendo algo, pero además porque yo tengo un sistema de vida, soy vegetariana, naturista, no consumo medicamentos, voy a cumplir 80 años, brinco, corro y ando cargando cosas, etcétera, ¿no? Entonces yo pensé que mi proyecto de vida, mi actitud de vida, podía ser útil. Eso es lo que yo percibí, pero no entendí la trascendencia de 115,000 proyectos de vida que se están y se han estado estudiando a lo largo de 20 años. Ni idea, no había captado eso. Y leí los papelitos que me dieron y todo el rollo, pero no está claro cuál es el impacto y la trascendencia en la salud pública y en la salud no solo pública de México, esto es universal porque no es tan sencillo tener una base de datos de esta trascendencia histórica, política y científica. O sea, esto es algo muy, muy importante, extremadamente trascendente. Entonces,
creo que sí habría que precisar, por ejemplo, le dije a la chica del camioncito, de la camioneta, que habría que hacer un poco un recibimiento a las personas que estamos llegando a la camionetita, explicando a qué vamos, ¿no? Ya. Porque veníamos con una yo creo que veníamos con una Pues- interrogación así, yo incluso pensé en mi cerebro activo que esto era casi un secuestro. No, que no. podía ser- No, que podía ser casi un secuestro. No, pues- Entonces, sí, precisar con más claridad qué es lo que se está haciendo, a dónde vamos invitados en este caso y cómo llegamos a esta invitación tan extraordinariamente favorable. Verdaderamente yo estoy emocionada igual que todos ustedes, o quizá más, porque un vejestorio que nació en 46, hija de la posguerra y con un montón de historias, esto puede ser útil a lo largo de esta trascendencia de vida. Yo soy química farmacobióloga, entonces yo trabajaba en plantas industriales y a la hora que comienzo a tener hijas, entonces me voy a la docencia y entonces me forman en la CEP, en la UNAM, en la CEP, etcétera, para que pueda ser educadora, porque yo era posquímica, ¿no? Otro rollo. Pero el asunto aquí importante es que nosotros tendríamos que tener más claro lo que está pasando, en lo que estamos metidos ya, en lo que estamos metidas. Es verdaderamente trascendente. Y muchísimas gracias por esta oportunidad y pues los felicito ampliamente y en lo que yo pueda cooperar con lo que mis posibilidades pequeñas puedan dar, con muchísimo gusto. Estoy metida hasta el gorro, ¿eh? Ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, yo después de la experiencia de este año, nada más pensé, esto lo tenemos que hacer todos los años, si lo podemos hacer más frecuente sería mejor. Y una cosa muy importante, invitarlas a ustedes a ayudarnos a aprender cómo comunicar mejor lo que hacemos. Maestra. Afortunada, soy Araceli, tengo 65 años, bueno, 64, 11 meses y tantos días. Y me siento muy afortunada, igual que la maestra. Bueno, yo soy no sé, creo que casi todas tenemos 20 años en este proceso. No entendía bien exactamente. Esto me clarifica mucho más. Lo que sí pensaba yo es que estaba en un estudio muy importante y que aún así me jubilé hace 8 años y que aún así me encontró la maestra, me llamó por teléfono y que todavía existe ese número telefónico de casa. Entonces, así hay muchas mujeres perdidas. Mi pregunta y un comentario. Mi pregunta, de las 115,000, ¿cuántas quedamos todavía? Porque pues unas ya trascendieron y otras pues no se les localiza. Esa es mi pregunta. Mi comentario. Como maestras, y no quiero minimizar las otras profesiones, porque también como médicas y médicos, ¿verdad? Pero como médicas, nuestra psique y nuestro cuerpo, y nuestra corporalidad y nuestro papel en la sociedad es diferente, es como más responsabilidad. Porque como maestras, si bien nos va de educación secundaria, a veces por día tenemos 200 niños, 200 adolescentes. Entonces, esa es una situación. Y no solamente, sí, claro, me interesa lo del estudio del corazón, claro, me interesa lo del diabetes, la diabetes, pero más me interesa, y de verdad la licenciada que habló sobre esa situación, la memoria. O sea, a mí eso es algo que todos los días digo: "Ay, no me vaya a dar Alzheimer", y hago ejercicios y todos los jueguitos y todo lo que yo pueda hacer. Y trato de hacer muchas cosas porque sí, y yo de varias compañeras y mujeres y hombres, pero más de mujeres está ese temor. Entonces yo digo, sí están esos estudios y yo los felicito realmente. Conozco a los que se quedaron con mi mechón de cabello porque me dijeron, son 3 cabellitos. No, arrancaron más de 3 cabellitos. Pero digo, ya aquí están, son ustedes, qué bueno. Pero mire, este, hay otras situaciones que a las maestras nos se aquejan mucho. Yo observo, no tengo ningún estudio, observo parálisis facial en más maestras que maestros. Yo tuve 5 parálisis faciales en 128 años docente.
existe más estrés, porque así como tengo mi 1, 2 o 3 hijos, tengo 200 más, o yo que estuve en secundaria y de subdirección, 800 alumnos a veces en la semana, al día, estarlos vigilando, se vuelve uno hiperactivo, camaleónico, los ojos por aquí, por allá, pero mucho estrés, demasiado estrés. Ahora, y la salud mental, o sea, si yo estoy bien como mujer, como maestra, como esposa, como mamá, voy a estar bien como maestra. Con 200 niños o 300 o 500, en primaria a veces son menos, 200, 300. En secundaria llegan a ser 800 por turno. Ahorita creo que ya disminuyó por la curva de la juventud de los niños, ¿no? Hay menos chicos, adolescentes. Entonces, ese es mi comentario. Primero, ¿cuántas quedamos? Segundo, la salud emocional, psicológica, que va aunada, obviamente, que si estoy bien del corazón, que si del azúcar, pero la salud emocional y el estrés, que no me dejarán mentir aquí las compañeras jubiladas o no, es tremendo, porque somos responsables, igual que las médicas y los médicos son responsables de vidas. Nosotros somos responsables de 200, 300, 400 o 500 vidas por día, 800. Bueno. Entonces, que esa parte de la salud mental y emocional y estrés que lo consideraran en sus estudios. Entonces, Gracias. Gracias por el comentario. Mi primera respuesta es que, pues, una vez es maestra, siempre es maestra. Entonces, estamos en el proceso de actualizar los datos de contacto y nuestro objetivo siempre ha sido, pues, llegar a todas y estamos encontrando los caminos para hacerlo de forma más eficiente. Entonces, en ese sentido, digamos, seguiremos a todas por todo el tiempo que sea necesario. Con respecto a lo de la la salud mental y componentes emotivos y psicológicos, pues justo nosotros hemos detectado que esa es esto que usted expresa lo han expresado durante tiempo las maestras y estamos justamente desarrollando, hemos hecho preguntas al respecto y seguiremos estudiándolo porque sí consideramos que es un tema muy importante. Y una disculpa que tengamos que parar aquí, pero es que tenemos ahorita nuestra siguiente actividad. Entonces, pero les agradezco, ¿eh? Les agradezco. Gracias.